la policía en la clínica de Los Nogales. Buenas noches, doctor. Es para mí un agrado tenerlo aquí. Gracias, Jimena. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos. Sonido reactivado. Silenciado. Ya, espera un momento. Sonido reactivado. Sí, que le quité el volumen a Silenciado. Listo, doctor. Ya están los micrófonos en silencio, entonces podemos empezar. Listo, Jimena. Bueno, entonces vamos a arrancar nuestra charla del día de hoy. Cuando nosotros hablamos de vida, podemos encontrar múltiples definiciones de la misma, pero cualquiera que sean los términos que se utilicen para definir lo que significa la vida en el ser humano, vamos a llegar siempre a unos principios comunes, como son el inicio y el fin de nuestras vidas. Y dentro de ello, cabe la pena preguntarse, independiente de qué edad tengas, qué tanto has recorrido y qué tanto has caminado, la pregunta es, ¿cómo has vivido tu vida? ¿Has alcanzado lo que has querido? ¿Has logrado lo que has deseado? ¿Tienes lo que tú habías soñado? Y en líneas generales, ¿con qué salud estoy en este momento viviendo mi vida? ¿Y con qué salud espero vivir el resto de mis días que Dios me tenga destinado a vivir? Fíjense ustedes que en líneas generales, desde el punto de vista de los avances de la ciencia y la tecnología, a la fecha se ha logrado de una manera significativa aumentar lo que es la expectativa de vida del ser humano. Pero la pregunta más importante ahorita es, gracias al avance en la expectativa de lograr mayores años de vida, a la par hemos logrado de manera significativa mejorar nuestro bienestar y calidad de vida. Eso es lo que a hoy nosotros debemos tener muy en cuenta, porque en líneas generales el mundo se debate dentro de grandes retos, grandes preguntas y muchas de ellas sin solución. Hoy, uno de los principales problemas en salud y lo que la ciencia debate es el proceso de envejecimiento y las enfermedades crónicas no transmisibles. Aunque existen muchas teorías alrededor de las mismas, sin embargo, hay un común acuerdo que prácticamente en consenso los investigadores en el mundo están llegando a un común denominador desde el punto de vista de los conceptos, los cuales son básicamente el poder tener un proceso subyacente a estos dos grandes grupos de retos de la humanidad similar. Y es que definitivamente, desde el punto de vista de las enfermedades crónicas no transmisibles, el envejecimiento y específicamente el envejecimiento prematuro o las enfermedades crónicas asociadas al proceso de envejecimiento van a estar relacionadas con dos causas principales. Una causa que es el daño oxidativo, generalmente derivado por una pérdida del equilibrio desde el punto de vista del funcionamiento bioquímico en mi cuerpo, que está directamente relacionado con unos átomos o moléculas especiales que se llaman radicales libres. Y el otro proceso, a saber, la inflamación crónica. Estos dos conceptos, sin embargo, conociéndose desde hace mucho tiempo, fíjense ustedes la historia de la humanidad, cómo es de paradójica. Porque en 1950, y estamos hablando de cerca de 64 años, la doctora Rebecca Hersman en Argentina proponía la teoría de la toxicidad de los radicales libres de oxígeno. En ese instante levantó un gran revuelo dentro de sus colegas y en el mundo científico, y en especial porque ella adjudicaba
que existía un papel muy importante de estos grupos de átomos inestables como son los radicales libres en una relación estrecha con algunas de las enfermedades más importantes que hoy vienen diezmando a la humanidad. Y es curioso cómo hoy opiniones de grandes investigadores como el doctor Lars Erster de la Universidad de Estocolmo nos puede decir que ha quedado suficientemente claro el papel de los radicales libres y los antioxidantes en el desarrollo y prevención de enfermedades en muchos procesos que aquejan a la humanidad. Podemos ser un poco temerarios, pero sin embargo, resumir que la salud está influenciada por 4 grandes factores: los genes, la alimentación diaria, el nivel de actividad física y la estabilidad emocional. Cada día juega un papel mucho más importante el entender que 70 trillones de células que conforman una estructura, un cuerpo humano, definitivamente no pueden depender de un solo elemento, ni son la expresión de un simple grupo de células, sino que la heterogeneidad y la complejidad para mantener la armonía entre 70 trillones de células implica una interacción entre diferentes elementos que le puedan garantizar a un ser humano mantener esa sensación, ese equilibrio, ese bienestar, esa salud. Entonces, no quiere decir que cada uno de los 4 factores que estamos aquí viendo reflejados en esta diapositiva, cada uno es más importante que el otro. No, pero debemos ponderarlos. ¿En qué sentido? Debemos ponderar lo que definitivamente el ser humano es un equilibrio que radica en 3 grandes aspectos: lo que yo pienso y cómo lo pienso, lo que yo consumo y cómo me alimento y qué cantidad de alimentos consumo, y lo que yo manejo desde el punto de vista emocional y espiritual, desde el punto de vista de todas esas sensaciones. Porque finalmente estos 3 grandes elementos van a jugar un papel importante en el trípode de lograr el equilibrio y el bienestar de la persona. Y cuando yo, de alguna manera, modifico alguno de estos 3 puntos, estoy empezando a abonar el terreno para que a través del tiempo, si permito que se cronifique una situación anómala de alteración de uno de estos 3 elementos y la intensidad aumenta a través del tiempo, necesariamente tengo que estar dispuesto a afrontar que el día de mañana voy a tener que sufrir cualquiera de las enfermedades que están descritas en esa gran lista de las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Porque necesariamente el interactuar con nuestro medio ambiente juega un papel muy importante para lograr el funcionamiento y la estructura corporal interna. Fíjense ustedes que cuando nosotros hablamos de los procesos de oxidación y de inflamación crónica, desde el punto de vista de oxidación vamos a depender de una molécula sencilla, de un átomo sencillo como es un radical libre, que no es otra cosa que un átomo que perdió un electrón en su órbita externa y que en líneas generales, como circulan pareados, al perder un electrón se vuelven inestables. Pero el radical libre per se no es malo, porque en condiciones normales yo necesito los radicales libres para funcionar muy bien, porque los requiero para que me mantenga y me ayude a proteger contra las infecciones, como también juega un papel muy importante en el funcionamiento de muchos de los procesos de metabolismo de mi cuerpo. De igual manera, como se va produciendo una reacción en cadena, un radical libre, por decirles algo, uno de los más potentes, que es el radical hidroxilo, dura apenas 10⁻⁷ segundos. Imagínense en el funcionamiento del día a día, que mi cuerpo no para en las 24 horas del día, la cantidad de estos elementos que debo formar para que me ayuden a proteger contra infecciones y funcionen bien el metabolismo de mi cuerpo y me ayuden a empezar funciones que me permitan estructurar y reparar y generar
nuevos elementos básicos para mantener mi estructura celular. Entonces yo necesito en condiciones normales un nivel básico de radicales libres, pero a la vez dentro de ese proceso complejo funcionamiento que tiene en el cuerpo la generación de los radicales libres y su estabilización y sus intercambios, van a venir entonces otros fenómenos especiales desde el punto de vista de la dinámica del funcionamiento bioquímico de mi cuerpo, y es generar un estrés oxidativo. ¿El estrés oxidativo per se es malo? No. Yo necesito un estrés oxidativo fisiológico. ¿Por qué? Les pongo este ejemplo. Es como si usted se sube a su automóvil y sin encender el switch, coloco el cambio y el primer cambio para avanzar hacia adelante, pero con el carro apagado. ¿Qué pasa si yo coloco el cambio y así coloque y hunda el embrague, el clutch y ponga el acelerador a funcionar? Si el carro está apagado, ¿el carro se me va a mover? Seguramente que no. Entonces, ¿qué es lo que yo hago en condiciones normales? Me subo a mi automóvil, lo coloco en una velocidad neutra, lo enciendo y entra a una velocidad mínima el carro, para que cuando yo coloque el cambio que le permita generar el movimiento, automáticamente el carro empiece a moverse. Ese estrés oxidativo fisiológico lo requiero. Pero ¿cuál es el problema? El problema resulta cuando yo rompo el equilibrio. Desde el punto de vista de la generación del estrés oxidativo, fíjense que son diferentes los factores que interactúan para la generación de los radicales libres o especies reactivas de oxígeno. Hay factores fisiológicos, factores genéticos, factores nutricionales, ambientales y psicosociales. La interacción de todos ellos van a estar en relación directa con la producción de estas especies reactivas o de radicales libres, que a su vez, cuando yo rompo el equilibrio, los comienzo a producir en exceso y no logro neutralizarlos, bien sea porque los produzca en mi funcionamiento interno o bien sea porque los aporte a través de mi contacto con el medio ambiente, a través de la polución del aire o a través de alimentos que yo consumo que no son sanos para mi salud, que no me aportan bienestar, que le aportan mucha riqueza a mi paladar, pero que potencialmente me generan mucho daño potencial a mi cuerpo. Cuando yo rompo eso, entonces tengo que estar expuesto para que ese exceso de radicales libres empiecen a actuar sobre diferentes estructuras muy importantes dentro de mi célula, que van a generar alteraciones funcionales, y esas alteraciones funcionales se van a ver de a sí mismo reflejadas en una gran cantidad de enfermedades. Enfermedades crónicas que dentro de las más descollantes o de las que más papel representan en este momento en la vida del ser humano están el cáncer, las enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer, la demencia senil, el Parkinson, la diabetes mellitus, las enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes como el lupus eritematoso y la artritis reumatoidea. ¿Qué se sabe hoy en el mundo en relación a las enfermedades crónicas prevalentes? Que producen una gran cantidad de enfermos y una gran cantidad de muertes de manera prematura, no sin antes pasar por un alto grado de discapacidad y de dependencia de la persona que las sufre, con un deterioro significativo en la calidad de vida de las personas que lo afectan. Y lo que lo cuestiona uno más es pensar que a pesar de todos los factores que pueden interactuar para producir esos cambios y esas respuestas bioquímicas en mi cuerpo, hay un común denominador, y es un elemento muy importante que está asociado a estas enfermedades crónicas y que son básicamente los estilos de vida, los hábitos y las costumbres: sedentarismo, dietas inadecuadas, estrés, tabaquismo, consumo de alcohol y de drogas. Desde el punto de vista del concepto que le atribuíamos, por ejemplo, en mi área al cáncer, un papel muy predominante desde el punto de vista genético, y que definitivamente había un trasfondo muy importante de genes y herencia para el desarrollo del cáncer, a hoy se habla que en líneas generales
solamente del 5 al 10% de los cánceres en forma global, sin hablar de ningún tipo en especial de cáncer de la humanidad, sino en forma universal, el cáncer que aqueja al planeta en los seres humanos, 5 a 10% están genéticamente predeterminados, pero un 90-95% están en una relación directa con hábitos, costumbres y estilos de vida, algo que yo puedo modificar de manera significativa. Evidencia hay mucha. Si entramos a bases de datos como la Librería Nacional de Medicina, respaldada por el Instituto Nacional de Salud, de carga de información de los radicales libres. ¿Y qué decir cuando nosotros hablamos de estrés oxidativo y su relación con las enfermedades humanas? Vemos que en las diferentes bases de datos podemos encontrar más de 17 millones de referencias, lo que significa que hay suficiente material y suficiente investigación que le dan un papel preponderante a este fenómeno bioquímico en nuestro cuerpo, pero que también debemos romper paradigmas y mitos, a saber, creer que las enfermedades crónicas solamente afectan principalmente a las personas mayores, lo cual no es cierto. También pensar que no podemos prevenir las enfermedades crónicas o que la prevención y el control de las enfermedades crónicas son más costosas. ¿Cuál es la realidad en relación a estos mitos y a estos paradigmas? Que definitivamente las enfermedades crónicas se pueden prevenir y controlar. Es una verdad de apoyo. Luego, realmente lo que tiene que hacer la humanidad en este momento es centrarse fundamentalmente en un enfoque que le permita prevenir el adquirir enfermedades que sean potencialmente controlables y manejables por el ser humano y que dependen directamente de hábitos, costumbres y estilos de vida. Y en segunda instancia es mirar porque la medicina tradicional, la medicina alópata, ha traído muchos desarrollos, ha salvado muchas vidas, pero también desde el punto de vista de las enfermedades crónicas tiene unas grandes falencias. Son básicamente por la falta en las intervenciones para el manejo médico de las enfermedades crónicas, de especificidad y selectividad de los tratamientos médicos que se hacen, para únicamente corregir lo que se ha dañado y está distorsionado. Y en la práctica lo que vemos es que en condiciones generales los tratamientos crónicos arreglan una cosa pero potencialmente están dañando otras. Entonces el ser humano tiene y nos está exigiendo desde el punto de vista de las ciencias de la salud buscar alternativas que puedan ayudar, primero, a prevenir y segundo, si se presentan las enfermedades, ayudar a solucionarlas, pero sin crear nuevos problemas o sin generar nuevas incapacidades o nuevas secuelas como producto de las intervenciones que nosotros hagamos. Para ello, desde el punto de vista de la medicina, yo convoco a mis colegas de ciencias de la salud que necesariamente tenemos que volver no solamente a tratar de contener los elementos que favorecen el desarrollo de una enfermedad, a tratar síntomas simplemente para tratar de mantener el bienestar, sino que tenemos que redundar y ahondar más para llegar a profundidad con el objetivo básico de poder encontrar la causa que está ocasionando todo el disturbio y toda la desorganización en mi cuerpo. Para ello, definitivamente, nosotros en las áreas de la salud tenemos que volver a retomar el tema de los principios básicos en la fisiología del ser humano y lo que significa esa cátedra del sistema de óxidos, reducción y el estrés oxidativo. Porque ya en 1981 el doctor Berg, al recibir el premio Nobel, dijo: tendremos que tener médicos que dominen la anatomía molecular y la fisiología de los cromosomas y de los genes, de la misma forma que el cirujano cardiovascular domina la lectura y funcionamiento del árbol coronario. Les recomiendo a mis colegas del área de la salud que puedan
leerse estos artículos como el Colegio Médico de Wisconsin, del Departamento de Biofísica, publicado en enero del año pasado, del 2013, y en el cual convoca nuevamente a las facultades de ciencias de la salud a la necesidad de entender mucho mejor lo que son los mecanismos de oxidación y antioxidación y su interacción en cuanto al desarrollo de los mecanismos de las diferentes enfermedades que afectan a los seres humanos. Entender que antes nosotros, hace muchos años, se hablaba solamente y se conocía solamente que los radicales libres se derivaban básicamente de un átomo que era el oxígeno y de la interacción con los diferentes substratos para producir la energía en nuestro cuerpo, que en esa gran central termorreguladora de nuestra célula, que es la mitocondria, para producir la energía que me mantiene en vía de movimiento, se producía como efectos o como resultados de esa combustión y de esa producción termodinámica, CO2, agua, pero también se producían los radicales libres. Y entonces hablábamos simplemente de radicales libres y de especies reactivas de oxígeno. Hoy sabemos que los dos grandes grupos principales y los más investigados no solamente son las especies reactivas de oxígeno, sino también las de nitrógeno, y vemos cómo en este artículo también se hablan ya de lo que son las especies reactivas de lípidos, cómo se produce también a la luz de los avances modernos en el entendimiento de muchos de los mecanismos de las enfermedades crónicas, el papel que juega nuestro sistema natural de defensa para corregir las alteraciones estructurales y funcionales y sobre todo en los desórdenes estructurales, el mecanismo de autofagia y la interrelación que hay entre la mitocondria y el estrés oxidativo y los mecanismos de señalización de las mismas. Y este artículo, que es absolutamente espectacular, que nos habla no solamente desde el punto de vista de nuestro sistema natural de defensa innato, sino también desde el punto de vista de nuestro sistema natural de defensa adaptativo. Y aquí es cuando viene a jugar un papel muy importante para conocer en la salud y en la enfermedad cómo juega un papel fundamental mi sistema natural de defensas del cuerpo. Lo más importante en esto es entender que todos los problemas se generan cuando yo rompo el equilibrio en mi cuerpo entre la formación de radicales libres y antioxidantes. En líneas generales, la naturaleza nos ha provisto de la capacidad de producir los antioxidantes. Son enzimas muy potentes y poderosas, la mayor parte de ellas se sintetizan en el hígado. Pero la pregunta ¿es suficiente lo que yo produzco internamente en mi cuerpo para contrarrestar el exceso y nivelar el balance de los radicales libres que se producen en el funcionamiento normal de mi cuerpo y el contacto con mi medio ambiente? Desafortunadamente no. Por ello se hace necesario y es indispensable que yo pueda entonces suministrarle a mi cuerpo la capacidad de tener antioxidantes externos que ayuden a mis antioxidantes endógenos o internos que yo produzco para poder mantener el equilibrio y la balanza en mi cuerpo. Ya decía el Dr. Bruce Ames, premio Nobel, que el material genético de nuestro DNA es atacado 10.000 veces al día por radicales libres. Desde el punto de vista del segundo concepto, como es la inflamación crónica, todos estamos acostumbrados a identificar los problemas de inflamación de una manera muy práctica, como cuando nos damos un golpe o nos golpean, etcétera, y se nos arma entonces una reacción en el punto donde hemos sido traumatizados y se nos forma un proceso de inflamación en el cual aparece una hinchazón, una coloración roja, una inflamación y un dolor. Cuando uno habla de inflamación crónica y enfermedades crónicas igualmente, pues vemos que también existe una gran carga de información que nos permite tener la certeza de que existen suficientes bases científicas que nos permiten establecer qué importancia tiene la inflamación. Porque debemos tener en cuenta que la inflamación per se tampoco es mala. La inflamación al inicio es un producto natural de defensa de mi cuerpo y es el que me pone en alerta para yo retirarme de algo que me está haciendo daño o me pone en alerta
ante una lesión para que yo tome las medidas necesarias para que esa lesión no siga causando más daños importantes en mi cuerpo. Entonces, cuando por alguna nopsa externa o algún elemento causa daño en la superficie de mi célula, específicamente la membrana celular, se generan todas unas señales de alarma que vienen y están directamente puestas para poder salvaguardarme. Y entonces se producen una serie de respuestas bioquímicas al interior de mi cuerpo, mediadas a través de unos genes que codifican la respuesta inflamatoria, y que esos genes no solamente producen la activación de diferentes vías de señalización al interior de las células, sino que como resultado final van a traer como consecuencia la producción de una serie de proteínas y de enzimas que interactúan con otros sustratos para formar entonces unas sustancias de características proinflamatorias que van a dar todo el espectro de lo que les describía inicialmente. Pero hoy la ciencia no solamente me habla de la investigación profunda para conocer estos mecanismos, sino que ya incluso se han descubierto otras estructuras muy importantes al interior de la célula, como los peroxisomas y su relación que hay en el estrés oxidativo y la inflamación. Estos organelos, que junto con otros de las células juegan un papel importantísimo, y su interacción de los peroxisomas con la mitocondria van a ser un eje fundamental en mantener un estrés oxidativo y la inflamación en el cuerpo y en el metabolismo celular, a tal punto que se habla que la interrelación que hay entre el estrés oxidativo y la inflamación, o la inflamación y el estrés oxidativo como un ciclo persistente, van a jugar un papel muy importante en lo que es la teoría del envejecimiento. Y miren ustedes la gran cantidad de enfermedades en las cuales se están relacionando estos dos grandes procesos. Y la pregunta es, ¿quién está expuesto entonces a un estrés oxidativo exagerado? Indiscutiblemente todos, porque yo que estoy aquí hablándoles, ustedes que me están escuchando, cada uno estamos oxidándonos en este momento, y a su vez estamos, si no hemos tenido un día suave, si no ha sido un día muy agitado, hemos producido en mayor o menor grado, en mayor o menor intensidad, un proceso inflamatorio que es diferente a la inflamación que yo veo reflejada en un golpe, sino es una inflamación sistémica que no la puedo medir y que no la puedo palpar directamente. Desde hace mucho tiempo la humanidad lo conoce y han utilizado muchos métodos y muchas alternativas. Dentro de ellos, pues obviamente es la utilización de sustancias antioxidantes. ¿Con qué objeto? Para responder dos preguntas. Si yo utilizo antioxidantes, ¿puedo alargar mi supervivencia? Número uno. Y pregunta número dos, si yo utilizo antioxidantes, ¿puedo generar bienestar, salud y calidad de vida? Bien, en líneas generales, estos fueron unos trabajos que partieron de la descripción inicialmente de los productos naturales como los alimentos, pero que después se fueron comercializando para tener una amplia difusión a través de productos semisintéticos y a partir de productos que fueron sintetizados ya no de manera natural, sino de producción industrial a gran escala para cumplir con los objetivos de ser antioxidantes efectivos en nuestro organismo. Pero después de un tiempo, los investigadores se preguntaron, ¿el consumo de suplementos antioxidantes no naturales, sino semisintéticos, pudieron dar respuesta a esas dos primeras preguntas? Pues fíjense ustedes que aunque hay todavía falta de acuerdo en muchos de los procesos de la antioxidación y la salud humana, de todas maneras se está llegando a un común acuerdo, como es el hecho de que en relación a la primera pregunta, los suplementos antioxidantes vitamínicos ¿prolongan la supervivencia? No, los metaanálisis nos dicen al contrario. En líneas generales, y específicamente cuando se trabajó con productos semisintéticos, con precursores de la vitamina A como betacaroteno, vitamina A y vitamina E, incrementaron la mortalidad por todas las causas.
y vitamina C y vitamina D, en líneas generales, no se pudo demostrar si aumentaba o disminuía. Hay muchos estudios que nos hablan también, por ejemplo, desde el punto de vista de prevención, la suplementación de vitaminas antioxidantes disminuía los riesgos en las enfermedades cardiovasculares y podían tener entonces una proyección de prevención primaria y secundaria. Desafortunadamente no fue así. Y en este metaanálisis Johns Hopkins, de la Escuela de Medicina de Johns Hopkins, se ve cómo si uno utiliza vitamina E a una dosis mayor o igual de 400 unidades por día, puede incrementar la mortalidad por todas las causas. Y entonces, si uno se pregunta, ¿cuáles son las herramientas que tengo para yo poder defenderme? En ese orden de ideas, la convocatoria está a que nosotros debemos nuevamente volver a retomar el tema que los mejores antioxidantes son aquellos que vienen principalmente de la dieta y por ende yo los debo consumir porque los necesito consumir, porque desafortunadamente el medio ambiente tan contaminado que estamos viviendo, nuestros estilos de vida, con el estrés, la ansiedad, la angustia, los aceleres, las preocupaciones, el mal balance de las dietas que nosotros consumimos, todos los productos hechos para enriquecer el paladar, pero que vienen con una cantidad de sustancias químicas que potencialmente en uso crónico están golpeando y potencialmente me pueden causar muchos daños del cuerpo, tienen que hacerme retomar la conciencia y pensar que definitivamente yo tengo que en líneas generales volver a lo natural. Eso ya se empezó a hacer desde mucho tiempo y en la Universidad de Tufts en Boston y conjuntamente con el Servicio de Investigación Agrícola y con el Centro de Investigación sobre Nutrición y Humanos en los Estados Unidos, se empezó a evaluar el poder antioxidante nuevamente de diferentes tipos de alimentos. Se generó una unidad de medida que se llama ORAC, o CARO en español, y que simplemente esta unidad funcional lo que me dice es la capacidad que tiene un producto natural para poder estabilizar y neutralizar los radicales libres en mi cuerpo. Ustedes ven aquí las diferentes puntuaciones de distintos alimentos. La uva, por ejemplo, con 2.557 puntos ORAC, que es muy buena, pero aquí llamó la atención de que la uva que tiene la mayor alta puntuación es nuestra uva, la isabelina, y no la uva grande. Miren los arándanos, miren las almendras y miren ustedes esta fruta prodigiosa que se llama mangostino. Y han encontrado en las investigaciones que esta fruta, ella sola, tiene 17.000 puntos ORAC, es decir, un potencial de tener la capacidad de neutralizar a los radicales libres como ningún otro de los alimentos. No quiere decir que sea el único. Esto quiere decir simplemente que es uno de los más potentes y que yo siempre debo, en una dieta balanceada y equilibrada, combinar los diferentes alimentos con los diferentes nutrientes naturales que me provean esa natural. Este es el mangostino. Lo que nosotros normalmente nos comemos es esta parte blanca de un dulce ácido muy sabroso, pero que el poder de la fruta no está ahí. El mangostino es una fruta originaria del sudeste asiático, se cultiva solo en 17 países del mundo, requiere un piso térmico y una humedad relativa muy exigentes para poder crecer. El árbol crece hasta 20 metros y su promedio de vida es entre 200 a 400 años, con una mediana de 300 años. Y lo que se requiere fundamentalmente para tener estos árboles de una altura y de una frondosidad tan bella, fundamentalmente es el agua. No requiere insecticidas ni ningún otro tipo de producto estimulante para su crecimiento, porque tiene un poder natural que le concede la cantidad de fitonutrientes que ella trae. Pero el mangostino, que no es originario de nosotros, pero se viene utilizando desde hace siglos en los países de orígenes como el sudeste asiático, donde fundamentalmente se utilizaba para problemas de salud digestiva, de piel e infecciones, utilizados como emplastos aplicados directamente a las heridas y en la salud digestiva desecaban, dejaban
dejaban secar la cáscara, después la molían y hacían infusiones de líquido. Pero las principales y más poderosas descripciones acerca de su poder medicinal vienen ya en el siglo XVI a través de un monje francés, Laurentis Garcin, botánico de profesión, quien se dedica a describir las características externas y también las propiedades medicinales. Y fundamentalmente, lo que se encontró es que el poder de la fruta estaba en la cáscara y no en la pulpa. Inicialmente, cuando a mí me comentaron, en primera instancia, la gran cantidad de aplicaciones para la utilización en salud y en prevención de múltiples enfermedades, muchas de ellas aparentemente disímiles, sin ninguna relación en líneas generales, pues fue el primer incrédulo y el primer escéptico en decir que eso no podía existir. Yo no podía concebir en mi mente inicialmente que un solo producto pudiera tener aplicabilidad en tantos procesos tan aparentemente diferentes en el ser humano. Pero al estudiar es encontrarse uno que a este momento le han descrito cerca de 106 nutrientes al mangostino. Pero la cantidad y la riqueza de todos sus nutrientes le conceden dos poderes importantes, que es un potente antioxidante y es un potente antiinflamatorio. Desde el punto de vista de los antioxidantes, tiene uno de los subgrupos de los polifenoles y de la familia de los flavonoides, específicamente las xantonas, que son de los antioxidantes más potentes de la naturaleza. Se han descrito apenas menos de 200 en la naturaleza y que la mayor parte de ellos se encuentran concentradas en la corteza de los árboles y el musgo. ¿Pero son los únicos antioxidantes que posee? No, también tiene antioxidantes muy potentes como las proantocianidinas y los esteroles, dentro de los cuales está el resveratrol. Tiene también otra serie de fitonutrientes muy potentes, tiene antimicrobianos como los estilbenos, tiene quinonas con efectos antibióticos, tiene también esta fruta posee los taninos que ya son ampliamente estudiados y se les reconocen sus propiedades para ayudar a nivelar y disminuir el riesgo de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, que al oxidarse esas lipoproteínas de baja densidad son las que finalmente causan el endotelio y la pérdida de la salud del endotelio en la salud vascular y que van a traer como consecuencia los daños que finalmente pueden desencadenar los coágulos, los trombos, y por ende, dependiendo del órgano donde se afecte, vamos a tener la muerte de las células dependientes de esos vasos sanguíneos. También tienen el arma secreta de la aloe vera, como son los polisacáridos. Esta misma fruta también posee otro fitonutriente muy importante, que es el arma secreta del té verde, que son las catequinas. Trae minerales, trae vitaminas. Y es importante decirles a ustedes, por ejemplo, que las proantocianidinas y esteroles es 100 veces más potente que la vitamina C desde el punto de vista de antioxidación. Cuando se compara desde el punto de vista de las xantonas, que es donde viene la mayor riqueza de esta fruta en su poder antioxidante, encontramos, miren ustedes, las relaciones que hay de las xantonas contenidas en buena parte de muchas de las frutas que conocemos. Pero los primeros estudios hablaban que el mangostán tenía más de 43 xantonas. A hoy, los estudios de la Universidad Autónoma de México nos hablan que hay más de 68 xantonas. De las xantonas, en la pulpa, lo que nosotros nos comemos, solamente existen 3 xantonas. La mayor parte, más de 60, están contenidas en la cáscara, en el anillo, ¿no?, y en toda esta parte rojiza de la cáscara del mangostino. ¿Y qué son las xantonas? Son moléculas muy potentes y especiales que pertenecen al grupo químico de los fenoles, pero son moléculas planas, que es un anillo conjugado de carbono con 6 enlaces dobles que la hacen altamente estables. Es una molécula básica, es una molécula alcalina, es muy potente. Y obviamente, cuando uno es escéptico, como lo soy yo, más no incrédulo, siempre se pregunta, bueno, ¿existen estudios que realmente le den
la característica de las santonas de ser potentes antioxidantes? Claro. Y la segunda pregunta es, ok, estamos hablando de las santonas y existen menos de 200 especies descritas en la naturaleza. Pero ¿qué pasa con las santonas del mangostino? ¿Realmente las santonas del mangostino comparten esa característica de ser potente antioxidante? Bueno, aquí en la Universidad Autónoma de México nos hicieron el estudio mediante el cual pudieron establecer que el poder antioxidante de las santonas del mangostino era real. Y midieron y describieron cómo existía la capacidad de hacer la transferencia, de regalarle los electrones a los radicales libres para que no se los robaran a los átomos vecinos y no inestabilizaran el organismo, sino que adquirieran el reposo sin causar ningún daño. Cuando uno entiende esto y comienza a ver la gran riqueza de fitonutrientes y en especial de las santonas, más de 63, y que cada santona es una sustancia química con una identidad propia, con un peso atómico propio y único, y que no es reemplazable ni por una ni por otra, y que las santonas cuando entran a las células ejercen un efecto de nutrir, ayudar y de reparar a las células, pues cuando yo tengo y consumo una carga de más de 63 santonas, pues puedo imaginarme que esa acción va a ser reflejada en múltiples órganos, en múltiples sistemas y en múltiples células de mi cuerpo. Por eso podemos decir que tienen un efecto pansistémico. Hasta hoy de las más de 63 santonas profundamente se han estudiado tan solo 15. Y lo que más se le ha descrito como sus principales beneficios es que tienen una potente acción antioxidante, efecto antiinflamatorio, acción antitumoral, mantiene el balance microbiológico, regula el sistema inmunológico y aumenta el nivel de energía y lucidez mental. La pregunta que yo me hice es, bueno, ¿realmente esto se ha investigado o simplemente son comentarios que, aunque pueden llegar a ser perfectamente válidos como testimonios, no tienen una investigación profunda? Y entonces fue hacerme la pregunta de realmente si existía de toda esa lista de beneficios algo que lo hubiera ratificado mediante un estudio estructurado de una manera muy juiciosa. Y entonces es encontrar que sí se han hecho diferentes estudios y que estas son las principales santonas que se han estudiado. Y tenemos aquí de los principales artículos el del doctor Pedraza Echeverry del 2008 de la Universidad Autónoma de México, que habla de las propiedades medicinales del mangostín, y otro más reciente que les traigo del 2013 de Japón, de un estudio interinstitucional de varios centros de investigación muy importantes en el Japón, en donde se evalúa la distribución de las santonas, de las principales santonas en el pericarpio, en el anillo y la sustancia amarilla del mangostino y su contribución en la actividad antioxidante. Cuando uno ve y evalúa y entra a PubMed, este motor de búsqueda, y teclea uno de los términos santones, se va a encontrar que hay más de 4.700 referencias en diferentes bases, pero que en solo PubMed hay más de 2.800 y como artículos gratis hay más de 700 artículos. Y esta es una tarea que permitió evaluar el crecimiento de la información desde el punto de vista de santonas como genérico, en línea general, de las diferentes especies de la naturaleza. Vean ustedes cómo en poco más de una década la pendiente de producción de investigación ha sido muy importante. Y si la comparo con los estudios ya directamente de mangostán, que a la fecha están llegando alrededor de 500 estudios en diferentes bases de datos, son muy similares. Por ende, encuentra uno que definitivamente sí se ha venido haciendo un estudio juicioso para determinar las propiedades y los potenciales que tienen para prevención y como coadyuvante en diferentes tipos de enfermedades y patologías. Y entonces uno habla cómo desde el punto de vista inmunológico puede interactuar y modular el sistema natural de respuesta de mi cuerpo para que ayude a neutralizar una serie de procesos y de agentes
que pueden en un momento determinado entrar a lesionarme, pero que también desde el punto de vista de la acción inmunológica y de la regulación, también puede estimular no solamente la destrucción de las bacterias a nivel intracelular, sino que también puede modular la respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria no simplemente derivada en el principio de bloquear este gen y esta enzima, que es la COX-2, producto del fitonutriente de la gama mangostino, sino que también interactúa a nivel de la expresión de los genes que codifican la respuesta inflamatoria. Este es un estudio cooperativo de Japón y de China en el cual se habla de un estudio preclínico en cultivos celulares, en células humanas, como la alfa-mangostino proveniente de la fruta del mangostino tiene una interacción muy importante en la modulación de los genes antiinflamatorios y de la respuesta inflamatoria. Aquí, con referencias más recientes de este año del 2014, ustedes van a ver cómo la Universidad Estatal de Ohio comienza, en líneas generales, a identificar sobre los adipocitos, ya propiamente las células grasas, las propiedades antioxidantes y antiinflamatorias de las centonas del mangostino. Como también aquí, a través de la Universidad Estatal de Ohio y el programa interdisciplinario de maestría de PhD en nutrición, se habla ya de la alfa-mangostino como un potente fitonutriente antiinflamatorio y modulador del metabolismo en las células humanas. Miren ustedes aquí cómo hay estudios en China que hablan que otras de las centonas, como el ácido glambógico, protegen del shock endotóxico mediante la supresión de factores proinflamatorios en vivo en los ratoncitos e in vitro. Y aquí podemos nosotros encontrar una gran variedad de estudios que me están documentando y me están dando todo el fundamento de la investigación de último nivel y trabajada no simplemente en una respuesta sencilla y simple, sino a través de la codificación de genes y de vías de comunicación, de transducción y a través de las ciclinas que juegan un papel importante en todos los mecanismos de la respuesta inflamatoria. Porque esto, por ejemplo, juega un papel muy importante en lo que representa no solamente en la salud vascular, sino también en una serie muy importante de estudios que muestran y demuestran cómo se revierte la resistencia periférica a la insulina en el adipocito, básicamente por este mecanismo de bloquear y revertir la inflamación crónica que hay en la obesidad como mecanismo de desarrollo a la resistencia a la insulina en el adipocito y el desarrollo de las diabetes mellitus no insulino dependientes o tipo 2. Existen muchos artículos de actividad antimicrobiana para la tuberculosis. Existen también los estudios que muestran su potente acción a través de los taninos y de otras santonas para disminuir la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad. Entonces es muy importante que nosotros sepamos, y desde el punto de vista de las reacciones alérgicas, miren ustedes todo lo que podemos encontrar como la gama mangostino, otro de los fitonutrientes de la fruta, puede interactuar como modulador a nivel del sistema nervioso central, a nivel de los neurotransmisores y a nivel de la monoaminoxidasa para regular y ser antagonistas y bloquear reacciones atípicas y no naturales desde el punto de vista del proceso de la inflamación y de las reacciones alérgicas. Y este artículo que habla sobre las nuevas propiedades medicinales del mangostino desde el punto de vista de la potenciación en la actividad analgésica y farmacológica. Es importante desde el punto de vista de la diabetes ver cómo se encuentran dos mecanismos de acción como les he enunciado inicialmente. Uno, para ayudar a controlar la glicemia en un paciente diabético, es
el reversar la resistencia periférica a la insulina en el adipocito, y el otro es su interacción que tiene al inhibir una enzima, la alfa-amilasa, que participa en la regulación y estabilidad de los niveles de glucosa en la sangre. Mismo mecanismo que comparte uno de los últimos medicamentos que se han desarrollado para los diabéticos no insulinodependientes, como es la ascarbosa. Encontrar ustedes, desde el punto de vista de la salud cardiovascular, todos los estudios que se han hecho en fase preclínica, tanto en cultivos celulares y en seres vivos, en los ratoncitos, induciéndoles respuestas inflamatorias que pueden desencadenar los infartos del miocardio, como al ponerlo en contacto con los fitonutrientes puede tener una acción descrita muy poderosa que ayuda a modular y a disminuir el riesgo de sufrir estos procesos. Finalmente, estos estudios es un estudio cooperativo de China y Estados Unidos, que fue lo que me sedujo de una manera más profunda, y fue encontrar que de las santonas que se han descrito, se ha visto que unas de ellas tienen un potencial enorme para poder interactuar de una forma positiva en nuestro cuerpo, ayudando a prevenir el desarrollo del cáncer, o incluso interactuando con los tratamientos convencionales para potencializar muchos de los efectos de los medicamentos tradicionales que nosotros utilizamos. Y es ver ustedes que este nivel de investigación que se ha hecho no solamente ha sido en los cultivos celulares, sino ha sido en los seres vivos, en los ratoncitos de laboratorio, en donde normalmente se experimentan todos los medicamentos que normalmente utilizamos para el tratamiento de las diferentes enfermedades, incluyendo el cáncer. Y entonces ver cómo desde el punto de vista preventivo pueden las santonas del mangostino tener la capacidad de inactivar los carcinogénicos con los cuales estamos en contacto para que no me produzcan daños en el DNA y me produzcan los cambios epigenéticos y las alteraciones y las interacciones con los genes reguladores y contrarreguladores que favorezcan el desenlace y las primeras fases de iniciación, de promoción y desarrollo del cáncer en mi cuerpo. ¿Cómo pueden bloquear la acción de proliferación de las células tumorales sin lesionar las células normales? Que esta es una ventaja absolutamente enorme en relación con un medicamento convencional. Y eso se provoca bien en los ratoncitos. ¿Cómo puede inducir la autodestrucción de las células anormales, los efectos antiinflamatorios? ¿Cómo pueden suprimir la capacidad de desarrollar invasión y metástasis en las células tumorales? ¿Y cómo pueden ser aditivos y ser sinergísticos al sensibilizar los efectos de la quimioterapia para obtener mejores respuestas en los tumores y en el tratamiento del cáncer? Y es mirar, por ejemplo, desde el punto de vista de la autodestrucción de las células tumorales, el nivel de investigación a nivel de biología molecular, de la misma manera como a través de descubrir todas estas series de vías de comunicación que han permitido el día de hoy desarrollar lo último en tecnología para el tratamiento del cáncer, cómo las santonas pueden interactuar dentro de los mecanismos de comunicación, dentro de los genes con respuestas proinflamatorias y que desarrollan génesis en el cáncer, como también activar a nivel de la mitocondria los genes que promueven la apoptosis, como bloquea la multiplicación a través de la interacción por las vías de ciclina D1 específicamente de manera más importante, pero también coadyuvante con otro grupo de ciclinas, interactuando con genes reguladores del crecimiento y el desarrollo como P21, P53 e interactuando con otros genes muy importantes, P27 y CEMIC. Desde el punto de vista de la invasión y metástasis, cómo bloquean toda una serie de genes que activan una serie de vías y de respuestas inflamatorias que generan unas proteínas al disparar otros genes, que su resultado final es irrumpir y disrumpir la barrera natural de defensa de mi cuerpo, que le permita entonces migrar a las células sin ningún tipo de barrera, a las células tumorales, para que generen la invasión y las metástasis. Esto desde el punto de vista de la prevención en la teoría, cómo bloquea dos puntos principales de la formación y activación de los carcinogénicos que me pueden dañar, y
una tercera vía que es la protectora de mi cuerpo, que genera biotransformación de estas especies reactivas electrofílicas para la biotransformación y excreción y que no me hagan daño en mi cuerpo. Y ver cómo las santonas del mangostino bloquean las dos vías de activación y estimulan la vía de excreción. Este último artículo, que es muy importante, es una revisión desde agosto del 2013 del programa interdisciplinario de PhD en nutrición de la Universidad Estatal de Ohio, que hace una revisión en la cual evalúa la actividad biológica y la biodisponibilidad de las santonas del mangostino y nos describe con lujo de detalles desde el punto de vista de los cultivos celulares y los trabajos en ratones las propiedades antiinflamatorias y antitumorales. Entonces, lo que encontramos es un estudio muy juicioso y que es un estudio cooperativo en los Estados Unidos que se hizo básicamente con una corte muy pequeña de 10 personas, entre comillas sanas, 10 mujeres, 10 hombres, pero es que básicamente es un estudio farmacocinético y farmacodinámico, que en palabras sencillas lo que nos dice es qué pasa cuando yo me tomo el jugo del mangostino, cómo lo absorbo, cómo se distribuye y de qué manera se distribuye en mi cuerpo y cuánto tiempo encuentro la concentración de las santonas en mi cuerpo. Aquí ven ustedes cómo se hizo con toda la tecnología y la rigurosidad científica y se evalúa la primera característica, y es que dentro de la concentración que hay en el cuerpo, cada organismo es un universo independiente. No hay dos cuerpos iguales sobre la faz de la Tierra, no hay dos reacciones iguales. Cada organismo es un universo independiente. Lo más espectacular es ver cómo en la gráfica de la A corresponde a mujeres y B a hombres. Se les dijo que consumieran un desayuno equivalente a 450 kilocalorías en McDonald's y cuando regresaron les dieron 60 centímetros cúbicos del jugo del mangostino. Lo que se encontró es que tanto en hombres como en mujeres hay una curva de distribución de dos picos bimodal y que las concentraciones tienden a mantenerse hasta 24 horas, pero que definitivamente las mujeres concentran mejor que los hombres las santonas. Este estudio que se realizó en cultivos celulares en vivo con los ratones, con células de cáncer de colon de los seres humanos, lo traigo básicamente a colación, no solamente para evaluar la efectividad de la citodestrucción tumoral de los ratoncitos, sino ver cuál es el mejor mecanismo para uno consumirlo. Estos ratoncitos cogieron y le suministraron el suplemento del jugo del mangostino a unos antes de la comida, a otros durante la comida y a otros después de la comida. Después de inocular durante varias semanas las células de cáncer de colon humano y hacerlas crecer en el interior de sus abdómenes, después de varias semanas de estarles suministrando el jugo del mangostino, como les informaba, se encontró que hubo un grupo en el cual se obtuvo casi una desaparición casi total de la lesión tumoral. Midieron en sangre y encontraron que en este grupo se había encontrado unos niveles mucho más altos de una parte y de otra una citodestrucción mucho más efectiva de las células tumorales. Este grupo coincidió con el que se le suministró el mangostino concomitante con el alimento. Otros estudios nos demuestran que en líneas generales las santonas del mangostino son liposolubles y que se absorben mejor con la grasa de los alimentos. Entonces fíjense ustedes que hay un soporte de investigación muy grande. Yo quisiera decirles que ya hay ensayos clínicos a mis colegas y a personas del área de la salud que contamos con ensayos clínicos fase 2, fase 3 y fase 4. No, en líneas generales, esta investigación desde el punto de vista de medicina no tradicional, desde el punto de vista de medicamentos, no tiene este desarrollo. Sin embargo, yo quiero compartirles a ustedes rápidamente lo que en este momento es una cohorte de pacientes con cáncer. Este trabajo me lo impuse desde el año pasado, llevo más de un año trabajando y evaluando hasta dónde se puede llegar y obviamente después de haberlo probado en mí mismo. En esta cohorte de pacientes con cáncer
en este estudio desarrollé dos objetivos. Un objetivo primario que fue medir desde el punto de vista de calidad de vida el control sintomático. ¿En cuanto a qué? Control del dolor, trastornos digestivos, apetito, mejoría en la escala funcional y el sueño. Y como objetivo secundario, evaluar si realmente existía un sinergismo y una potenciación por parte de las actonas del mangostino conjuntamente con los tratamientos tradicionales. Este es un informe preliminar en el cual la Corte en tiempo reclutamos del 6 de mayo de 2013 a noviembre 21 de 2013 100 pacientes. Aquí está por género la distribución: 39 hombres, 61 mujeres. Los grupos etarios, la mayor parte, si ustedes ven, están concentrados entre los 40 y los 80 años. Desde el punto de vista de tratamiento, 12 no tenían tratamiento, que fueron los primeros con los que comencé, simplemente pacientes con enfermedad avanzada, refractarias a tratamientos, en cuidados paliativos, con enfermedad progresando y con una calidad de vida terrible por una enfermedad en progresión. Con tratamiento, 88, de los cuales 32 recibían monoagente, 13 recibían combinación de medicamentos que no incluían antraciclinas como la doxorubicina, ciclofosfamida, derivados de platino, y 43 personas, pacientes que ya reciben antraciclinas, que reciben alquelantes, ciclofosfamida, antimetabólicos, etcétera, y derivados. De bienestar y calidad de vida, encontró una respuesta positiva en más del 90%, sumada en todas y cada una de he reforzado la idea de seguir trabajando muy duro, de seguir concretando y estar haciendo contactos con diferentes especialistas en diferentes áreas y empezar a estructurar ya muy bien presentaciones en universidades para que apoyen una línea formal de trabajo, porque considero que aquí tengo en mis manos no la panacea, no la gran maravilla, pero sí tengo un vehículo muy potente y muy importante que se puede combinar con muchas otras alternativas y ojalá de una manera equilibrada para poder obtener el mayor beneficio en el manejo de los pacientes y de muchas enfermedades. Esto es lo que quería compartirles hoy a ustedes, no sin antes también decirles que hice mi debut este fin de semana a una atención muy especial a un grupo bastante importante de medicina alternativa. Doctor Martínez, no se me adelante. Okay. Nosotros queríamos hablar de eso, de lo que fue invitado usted allá en Namibia, Medellín, este fin de semana, que es un grupo de médicos bioenergéticos el más grande del país, de Colombia, y que usted fue invitado como médico especial, como expositor principal,
del último congreso que fue este fin de semana. Entonces yo sé que hay poco tiempo, pero yo quiero que nos dé algún comentario de cómo le fue allá en Medellín. Fue una experiencia muy bonita, porque inicialmente, obviamente, pues había participantes no solamente de Colombia, sino había participantes de Brasil, de Canadá, de México. Y casi, como yo decía, me sentía como mosca en leche, porque todos los expositores eran obviamente personas que tenían una formación bien en alguna de las áreas de la medicina alternativa, bien sea desde el punto de vista de la homeopatía o también otro gran expositor, un neumólogo pediatra, compañero mío de universidad. Me lo encontré hacía 18 años, no me veía con él, y la gran sorpresa para mí fue encontrar, él está en Cali, que es un neumólogo pediatra, una autoridad en la alopatía, pero que entendió, después de más de 20 años de ejercicio como neumólogo pediatra, que la medicina tradicional tenía unos límites muy importantes y que no estaba dándole las respuestas y las satisfacciones que quería con los niños. Y como neumólogo pediatra se dedicó a hacer especializaciones en medicina biológica, en homotoxicología y en homeopatía clínica. Entonces, lo más interesante para mí fue pararme allá en un auditorio de cerca de 400 personas, que después de que leen mi currículum, todos me miraban y me decían: ¿y usted qué hace aquí? Y claro, yo, como para romper un poquito el hielo, comencé mi exposición diciéndoles: sí, claro, ustedes me están mirando y están diciendo, pero este señor, ¿qué hace aquí? Si es un digno representante de la medicina alopática con una trayectoria muy interesante dentro de la medicina alopática, pero ¿qué hace aquí? Bueno, ahí los hice sonreír un rato, pero al final entendieron qué era lo que yo hacía ahí. ¿Qué fue lo más importante? Lo más importante no solamente fue compartir un vehículo más y una herramienta, sino aprender mucho y reforzar mucho de los conceptos que de manera natural venía yo haciendo y que hoy en día viene con una estructura bastante bien cimentada desde el punto de vista de la medicina alternativa. Y lo que más me sorprendió de mis colegas de homotoxicología y me daba nostalgia era porque cuando yo me senté a hablar con ellos y empezaba a esgrimir mis argumentos desde el punto de vista de biología molecular, para ellos era algo perfectamente natural y que además lo dominaban con mucha profundidad la mayoría de ellos, y ver cómo el enfoque de la medicina desde el punto de vista de homotoxicología viene trabajando en función de identificar las alteraciones biomoleculares y están dirigiendo toda su batería hacia ese proceso. Entonces fue poder enriquecerse uno con toda la interacción. Fue una experiencia maravillosa y haber tenido una respuesta muy positiva al final, porque hubo convocatoria y hubo muchas personas y hubo una gran cantidad de personas que se acercaron muy interesadas en conocer más y en conocer mucho más a fondo, e incluso muchas decían: pero trajiste la botella, véndeme una porque yo ya la quiero consumir. Doctor Martínez, no lo estamos escuchando. ¿Aló? ¿Ya me escucha? ¿Aló, Jimena? Sí, doctor, ya lo escuchamos. Ok. Bueno, entonces finalmente, para resumirles, pues dejamos ya abiertas las puertas y hay personas de muy alto nivel que están también muy interesados en entrar a investigar y utilizar
este vehículo del mangostino como otro de sus aportes para poder ayudar y beneficiar en mucho a sus pacientes de muchas maneras. Entonces digamos que pudimos aportarle a muchas cosas y me aportaron igualmente muchas cosas que me refuerzan más, que me hacen sentir que estoy en un proyecto con fundamento, que estoy en un proyecto con mucho futuro y que estoy en un proyecto en el que voy a sembrar un granito de arena para el aporte de la humanidad y para ayudarle y beneficiar a muchas personas. No sé si tengan preguntas. Doctor, aquí tengo a su amigo y querido el doctor Jaramillo desde Armenia, que quiere saludarlo. Doctor Jaramillo, ¿me escucha? Doctor Jaramillo. Doctor Jaramillo, tiene el micrófono en silencio, si no, ahorita sí. Ahí me escuchas. Sí. Ya lo escuchamos. Sí me escucha. Sí, buenas noches, doctor Jaramillo. Qué gustazo de oírlo. Otro banquete. Usted se especializó en banquetes científicos. Genial la presentación. Lo felicito de todo corazón y espero que muy pronto aquí en Armenia lo podamos tener invitado. ¿Cómo le pareció ya el preámbulo de la primera cohorte de pacientes míos? No, Es un preliminar. Buenísimo de primera. Buenísimo, me pareció buenísimo todo eso. Es espectacular la presentación, espectacular todas las cosas últimas que ha sacado, que ha leído. Mejor dicho, cada vez es más agradable oírlo, doctor Martínez. Tener que venir a vivir aquí para yo poder gozar todo el tiempo. Ganas no me faltarán, hombre, doctor Jaramillo. Porque vea que ya llegó la Navidad y usted no ha aparecido por aquí. Ay, María, usted cada vez me da gallinita con eso. Ay, es una maravilla, hombre. Oye, ¿qué hay de Martica? Muy bien, mi doctor Jaramillo. ¿Y los hijos bien? ¿Todo el mundo bien? Bien, sí, señor, gracias al Señor, bien. Ah, perfecto. Bueno, y gracias al mangostino, ¿cierto? Que eso a mí ya no me puede faltar. No, ya nos volvimos adictos sanos. Sí, pero es una... ¿Qué cosa tan extraordinaria es esa frutica? Es verdaderamente increíble. Yo, como lo mismo que tú pensaste al principio, digo, eso tan bueno no vende. Eso no puede existir y es increíble. Y cuando uno está metido mucho en la medicina tradicional, uno como que no cree, uno como que hace las cosas a los lados y le cierra las puertas a muchas cosas extraordinarias. Esto de la medicina alternativa, esto tiene unos fondos y unas cosas científicas muy, muy espectaculares. De verdad que cada día encuentra uno cosas más bonitas y más útiles, sobre todo. muchas gracias, doctor Jaramillo y doctor Martínez. Lo felicitamos por su gran conferencia. Yo creo que eso es un gran aporte, como usted ha hecho a la humanidad. Yo creo que Diego está aquí. Diego, ¿me escuchas? Él quería decirle algo al doctor Martínez. ¿Aló, me escuchan? Sí, te escuchamos. Gracias, amor. Bueno, pues muchísimas gracias, doctor Martínez. Excelente, como dice el doctor Jaramillo, excelente banquete. Definitivamente cada vez esto es más emocionante escuchar los avances que usted está teniendo con sus pacientes y la corte especialmente pues en el tema del cáncer, que es algo que a todos nos afecta y nos preocupa de una manera u otra. Yo quería felicitarlo porque lo que usted acaba de hacer este fin de semana en Medellín, usted muy modestamente dice que se sintió como mosco en leche, pero realmente es un paso adelante muy grande el que usted está dando y abriéndole el espacio a muchos otros profesionales de la salud y médicos que están siguiendo sus pasos. AMIBIO es la Asociación de Médicos Bioenergéticos Investigadores más grande de Colombia.
uno de los más grandes de Sudamérica. Como usted mencionó, convocan médicos no solamente a nivel nacional, sino de México, Canadá y muchos otros países, Brasil. Entonces, esto es algo importante, esto es algo que es trascendente a nivel de Colombia, porque usted, doctor Martínez, está sacando adelante la bandera, el tricolor nacional, y esto a nosotros nos pone a vibrar el corazón. Aquí hay unas preguntas muy interesantes del público que tristemente el tiempo se nos está agotando. El doctor Andrés Liaño tiene unas preguntas muy interesantes que yo quisiera que entrara en contacto directo con usted y el doctor Jaramillo para que se le resuelvan las inquietudes que tiene. Yolaida tiene una preguntita acerca de animales, pues yo brevemente le puedo decir que sí. El doctor Templeman tiene una conferencia donde él habla de vacas, de caballos, de perros, de cualquier cantidad de animales, que justamente es lo que demuestra que esto no es el efecto placebo, donde la gente psicológicamente se alivia, porque los animales no se toman una pastilla o un jugo pensando, uy, esto me va a aliviar. Eso es lo que demuestra la ciencia que tiene esta fruta. Entonces, pues, doctor Liaño, lo que le invito es que investigue un poco más, de pronto se ponga en contacto con los doctores que están a su disposición. El doctor Martínez tiene más de 30 años de investigación, una experiencia vasta y que lo hace una persona pues de mucha credibilidad a nivel nacional. Tenemos aquí en la audiencia también al doctor Jaramillo, que tiene más de 50 años de investigación. Fue el primer decano de la Universidad de Quindío. Son personas a las que nosotros pues respetamos mucho por sus conocimientos y el nivel de credibilidad que tienen a nivel no solamente nacional, sino internacional. Bueno, definitivamente, como dice el doctor Jaramillo, esto es un banquete que vamos a tener que continuar en otra ocasión. El doctor Martínez muy amablemente ha sacado un espacio de su agenda tan apretada para compartirnos sus últimos adelantos, y esperamos que en una próxima ocasión nos puedan acompañar. Este tipo de conferencias las estamos haciendo el primer martes de cada mes. El próximo martes de diciembre, primer martes de diciembre, vamos a tener un invitado muy especial. No me atrevo todavía a darle el nombre porque falta que nos confirme, pero les va a gustar bastante. Es un médico también de mucho prestigio que estamos esperando que nos pueda confirmar la asistencia. Entonces, muchísimas gracias a todos por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros y acompañarnos. Cualquier pregunta o inquietud, la persona que los invitó les puede responder, o si no, les puede hacer llegar nuestros contactos o los médicos para que se les resuelvan sus preguntas, que con mucho gusto ellos están dispuestos a responder. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, doctor Martínez, muchas gracias, y muchas gracias a la doctora Marta por su colaboración en el día de hoy. Entonces, nos vemos entre un mes, y que Dios me lo bendiga, doctor. Gracias, Jimena. Lo mismo para todos. Lo mismo para ti y todos en casa. Muchas gracias. Gracias a todos también. A todos un abrazo muy especial y que se preparen para una muy feliz Navidad. Gracias. Doctor Jaramillo, muchísimas gracias, y les adelantamos y les pedimos también a los que están aquí presentes que viven en Miami o tienen familiares en Miami. El doctor Jaramillo viene Diego, no escuchamos lo último. ¿Ahí me escuchan? Un grupo de médicos y profesionales de la salud en el tema no solamente del mangostino, sino también de la nutrición para los bebés recién nacidos, que es un tema que lo apasiona a él desde hace más de 50 años, viene trabajando en esto. Entonces los invitamos para que nos acompañen a esta conferencia también del doctor Jaramillo.
A vos, en todo caso, muchas gracias por toda esa amabilidad y por todas las palabras tan bonitas, doctor, mi estimado amigo Diego. Gracias a usted, doctor Jaramillo, un abrazo. Espero que Gracias, Dios doctor me dé Martínez, un abrazo. un abrazo para todos y muchas felices Navidades. Gracias, lo mismo. Chao.